Buenas a todos, niños, ¿me escuchan? Buenos días, buenos días. Che, que hoy hace frío, por eso le dije que preparen su vianda mientras escuchan la clase de hoy. ¿Todos bien? Che, muchos exámenes, ¿no? Todo el mundo les pide para mañana. Buenos días, Mauro. Bien, así tienen que ser, no les dan respiro, no les damos respiro, pero así van a salir sanos y fuertes y farmacéuticos. Denme un segundito, ya estoy, ¿eh? Ahí vuelvo. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo? Listo. Me faltaba cargar las clases de hoy. Si bien las vamos a hacer un poco más cortas porque hay un montón de cosas que no, tal vez no correspondan a la clase, pero trataremos de hacerla lo más amena posible. ¿Ok? ¿Están todos ahí? Sí, veo que sí. Antes quería comentarle lo siguiente, que tiene que ver con la fórmula, el práctico, la tarea que hicimos la vez pasada. Es una solución de morfina al 1%. Una solución que se hace generalmente con morfina en forma de clorhidrato, es decir, disuelta salificada con ácido clorhídrico. Puede hacerse con sulfato de morfina también, pero el sulfato de morfina suele reservarse para el uso anestésico, es decir, uso inyectable. Si bien hay formas, y alguno de ustedes la puso, formas comerciales donde la solución de morfina está hecha con sulfato, aparentemente sería un poco más estable, pero es relativo, todavía no se sabe bien. La mayoría o todos supieron para qué servía cada cosa. El buffer, les cuento,
cítrico citrato lo que pretende es mantener un pH 4, alrededor de 4. Eso estabiliza a cualquier alcaloide, ya sea alcaloide natural o algún sucedáneo sintético, alguna droga imitada sintéticamente. Se mantienen por más tiempo estable, por eso el cítrico citrato. Está. Ahora, yo puse en esa formulación, todas estas son aclaraciones al margen, no porque ustedes las tuvieran que poner. Yo puse en esa formulación una esencia. Generalmente les cuento que cuando una formulación se realiza en gotas, no suele estar saborizada, pero esto es por definición industrial. ¿Por qué razón? Porque las gotas suelen incluirse o acompañarse con algún líquido saborizado de afuera. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero yo lo puse a propósito para, digamos, que consideráramos un saborizante específicamente. Les cuento también que en ese tipo de soluciones de alcaloides, sobre todo cuando hablamos de alcaloides naturales, morfina en este caso, suelen ir acompañadas, no estaba puesto en la formulación igual, por una cantidad muy, muy chiquita, un 0,1%, pongámosle, de ETA, el etilendiamino tetracétrico, un secuestrante de calcio. Simplemente porque si el agua tuviera algún tipo de ion calcio, el calcio reacciona, forma una especie de sal con los alcaloides, sobre todo con la morfina, y esta precipita, es decir, le quita dosis. Evitamos la intervención del calcio con algunos gramitos de ETA. Les cuento que para 1 litro, como teníamos nosotros incluidos en la fórmula, agregaríamos un 0,5 o 0,5 gramos de ETA, con eso es suficiente. Y hay quien dice que con 0,1 gramo de ETA por litro es suficiente para controlar lo que pueda pasar con el calcio libre. Se secuestraría todo. ¿Estamos? A ver si están por ahí. No, esto tiene que ver con aclaraciones sobre práctico. Después todo bien. No hubo ningún problema. Era muy sencillo. Y ustedes se buscaron las cosas. Fenómeno. Vamos a hablar hoy de suspensiones. Suspensiones. Formalmente, paso, la dispersión de un sólido en un líquido. Dispersión homogénea de un sólido en un líquido. Que esto generalmente tiene que ver con la posibilidad de administración de ciertos principios activos, o no solubles, o de mejor absorción en el sistema, de mejor conservación, perdón, de mejor conservación al estado sólido, y dejamos después que el sistema digestivo se encargue de su disolución y su futura absorción. Una suspensión, no lean ahí sistemas dispersos, lean suspensiones. Se elige cuando existe inestabilidad del fármaco, cuando éste está en solución. Recuerden, las soluciones es lo que hace que un fármaco se absorba más rápido y consecuentemente funcione más rápido también. Pero a veces, si no es posible administrarlo en solución, se le busca la vuelta para poder administrarlo de otra manera. En este caso, suspensiones. Dispensamos un sólido en un líquido. Recuerden que sistemas dispersos, como para que estas diapositivas no sean tan confusas, sistemas dispersos solemos decir a aquellos que están formados por dos fases, es decir, es un sistema heterogéneo. Esa fase puede ser de tamaño coloidal o nanotamaño, algo que ya vimos la otra clase. Pueden ser suspensiones, cuando el tamaño de la partícula es mayor, o pueden ser emulsiones, cuando las partículas son conformadas por aceite y mantenidas separadas a partir de la actividad de un tensioactivo, clase que nos toca la vez que viene.
Un sistema, un sistema suspensión tiene el mismo formato, digámoslo así, que los sistemas dispersos concretos. Una fase interna o dispersa o discontinua, que en este caso van a ser partículas, y una fase externa o dispersante, que es el vehículo. Es decir, no solamente agua o líquido, sino un vehículo, algo estructurado para mantener la estabilidad del sistema disperso suspensión. ¿De acuerdo? Bánquenme otro segundo. Ya estoy. Disculpe la interrupción, pero estoy haciendo un café con leche para mí. Yo se lo recomiendo a ustedes, yo tengo que hacer lo mismo. Va la cosa. Seguimos adelante. Los sistemas dispersos son siempre sistemas inestables. Inestable significa que su estabilidad es relativa. Lo que se busca es formarlos de tal manera que esa estabilidad se pueda prolongar en el tiempo de forma razonable, es decir, que permita ser utilizado durante un tiempo prudencial sin que haya modificaciones en su actividad terapéutica futura. Como hablamos de un sistema disperso, me refiero a las suspensiones, obviamente entre las fases que la componen, la fase continua líquida, la fase dispersa sólida, va a haber interacciones de superficie, que son las que producen entre la superficie del sólido y el vehículo, que son las que producen la inestabilidad. En el caso de las suspensiones, se clasifican de acuerdo al tamaño de partícula, lo que llamamos suspensiones verdaderas o suspensiones coloidales, lo que hablamos la clase pasada, los coloides verdaderos o coloides diófobos o hidrófobos. Dispersiones groseras son aquellas, como dice la diapositiva, que tienen las partículas un tamaño mayor de 1 micrón de diámetro. Si tienen menos de 1 micrón o menos de 0,01 micrón, ya estamos hablando de dispersiones coloidales. Las suspensiones están en el medio. Una suspensión concreta es alrededor de 1 micrón, 2 micrones. Hablamos de suspensiones de uso farmacéutico concreto. Y fíjense que abajo les dice que las dispersiones coloidales son partículas entre 1 micrón, que ya sería demasiado grande para ser coloidal, y 1 nanómetro, que es lo más común.
¿Cómo se puede estabilizar a una suspensión? Les decía, no lean sistema disperso, sino en este caso suspensión. Por un lado, el grado de dispersión. Cuanto menos concentración tenga el polvo a repartir, posiblemente sea más fácil de dispersar. Segundo, la viscosidad. Vamos después a desarrollar cada punto. La viscosidad. Obviamente, si el medio es más viscoso, tiene más posibilidades de sostener las partículas separadas y homogéneas. Cosa que se hace. Cosa que se hace. Tercero, la carga de las partículas. Recuerden, las partículas pueden estar cargadas de una sola carga, si son todas iguales, o de cargas variadas, si están formadas por algún tipo de sal o distinto tipo de átomo. Es decir, una cosa es plata coloidal, partículas de plata donde todas están cargadas igual, y otra cosa son partículas de hidróxido de aluminio, donde algunas van a tener la carga positiva del aluminio sobre su superficie y otras cargas de por afuera. No va la carga de abajo. Es distinto. Vamos a ver la cargas, no como en el caso de la carga. La carga va a tener que ver con el tipo de suspensión a preparar. Y finalmente la temperatura. La temperatura modifica la viscosidad del vehículo, consecuentemente va a modificar la estabilidad de la suspensión. Che, ¿me van entendiendo? ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Cualquier cosa me interrumpen o me escriben. Denme un segundito. Hablamos de la dispersión de la fase interna. Recuerden, a mayor cantidad de polvo o de partículas a distribuir en un vehículo líquido, más difícil va a ser la homogeneización. Ahora, la homogeneización es lo que fundamenta la construcción de una suspensión. Concretamente, las partículas sólidas tienen que estar suspendidas o repartidas en todo el volumen del vehículo de forma homogénea, de tal manera que uno tome lo de parte de arriba y de una determinada concentración, la del medio la misma, la del fondo la misma. Toda la construcción de una suspensión requiere homogeneidad. Lo mismo que vamos a ver en Farmacotecnia 3 con la mezcla, lo mismo que vamos a ver en Farmacotecnia 2 con las emulsiones, o las cremas, o las pomadas. Todo tiene que estar homogéneo, de manera de asegurar que cualquier porción de uso de la preparación o de la formulación que estamos armando dé el mismo resultado. Esta es una fotito que muestra cómo se estudian los grados de dispersión, ya sea con mirada microscópica o a través de modelos matemáticos. Es muy importante el manejo de la viscosidad en los sistemas dispersos. Generalmente los líquidos que conforman un sistema, una suspensión, suelen ser líquidos de características plásticas, algo que posiblemente hayan visto el sábado pasado.
¿No es cierto? Suelen ser características. Buen día, Lu. Buen día a todos. Plásticas, es decir, sí, perdón, características plásticas, es decir, aplicación de una fuerza de corte que después le permite fluir por sí mismo. Y no requiere la aplicación de fuerza de corte al infinito. Eso transformaría o en una crema o en un gel. Acá hablamos de un líquido viscosado que tiene determinadas características propias, pero que ha de fluir por sí mismo, solo aplicándole una fuerza de corte. ¿Cuál es el objetivo de viscosar un vehículo que va a recibir un polvo para generar una suspensión? Básicamente, el hecho de que la viscosidad es una fuerza que se opone al movimiento gravitatorio del polvo hacia el fondo del frasquito. Eso le permite mantenerlos separados más tiempo. Y si hubiera que moverlo para rehomogeneizarlo, se lo hace sin mayor inconveniente. La carga eléctrica en cuanto a los sistemas de suspensiones. Recuerden, habíamos hablado de algo llamado potencial Z. El potencial Z es básicamente la diferencia de potencial que existe entre la superficie de una partícula y el infinito. Ahora, como esa partícula, en caso de una suspensión, recuerden que son partículas un poco más grandes de un micrón o más, pueden rodearse de cargas que existan en el mismo vehículo. A eso lo llamábamos agentes peptizantes, es decir, que controlaban la cantidad de carga alrededor, que podían controlar la cantidad de carga sobre la superficie de la partícula, de manera de hacerlo más afín o menos afín al vehículo. Esto significa mayor o menor poder de hidratación, algo que hablamos en los sistemas coloidales, o producir una determinada doble capa de cargas, es decir, la de la superficie de la partícula más otras cargas que se adhieren sobre esas cargas de la partícula, que permitan o aseguren el rechazo de unas partículas contra otras, de manera tal de que estén dispersas sin encontrarse unas con otras. Esto, en el caso de una suspensión grosera, va a durar un tiempo. Y es lo que trata de, digamos, explicar la diapositiva que está acá. Recuerden, potencial Z es una diferencia de potencial entre la superficie, entre la carga de la superficie de la partícula y el infinito. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de medir la posibilidad de carga, acercamiento o rechazo entre las partículas que forman la suspensión que estamos preparando. Eso se explica en los dibujitos que tienen puestos ahí. Lo que les estaba contando recién, el principio de la carga de las partículas. Y por último, la temperatura. Recuerde que la temperatura suele reducir la estabilidad en las suspensiones debido a el modificar la viscosidad del medio. El aumento de la temperatura lo hace menos viscoso. Eso hace que las partículas que se encuentran en una suspensión tiendan a precipitar o a caer más rápidamente que si la temperatura a la cual están sometidas no existiera. Vamos a ver qué pasa en un ratito cuando las suspensiones se forman. Perdón, cuando las partículas se mueven. Fíjense, acá todo lo que yo les he contado era para aplicar a suspensiones como dice ahí. En este caso se habla directamente del tamaño de partícula. Me remito a esto que está acá abajo, porque el otro fueron cosas que yo les he contado.
Tamaño de partícula entre 1 y 50 micrones. A eso se lo considera una suspensión grosera. Es decir, ¿por qué grosera? Porque uno puede ver la partícula a simple vista. Uno ve la partícula a simple vista. Che, me están entendiendo, ¿no? Me están entendiendo. Estoy contribuyendo a vuestra felicidad tecnológica científica. Si tuvieron que ir a la cocina a buscar el café con leche, vuelvan rápido. De todas maneras, esto está grabado. ¿Está? Fenómeno. Seguimos. A ver cuántos somos hoy. 66. ¿Qué es esto? 67. 67. Falta la mitad. ¿Dónde está la otra mitad? Ay, Dios. Bueno, vamos, vamos, vamos. Las suspensiones tienen determinados tipos de presentación o determinado tipo de administración. Las que se llaman listas para administrar o extemporáneas. Extemporáneas son las que se preparan justo en el momento. Sí, sos nerd, Gati, totalmente. La presentación suelen ser o las listas para administrar, que son las más comunes, las suspensiones que se encuentran ya preparadas. O las extemporáneas. Extemporáneas es una suspensión que se prepara en el momento de ser utilizada. ¿Por qué razón? Básicamente porque puede tener algún tipo de estabilidad, de inestabilidad en su conservación. De inestabilidad en su conservación. Existen suspensiones extemporáneas. Escobar, el pibe te agarró otra vez la máquina. El gato. No, ya estamos para cualquier cosa. El gato no me diga que se sienta al lado tuyo y escucha farmacotecnia. Es la última que faltaba. Lo único que me faltaba. Basta. Taxi. Taxi. No lo puedo creer. Nunca lo supe. En realidad, supe de una chica que tenía un perro que no la dejaba estudiar, pero en esa época no era así online, era en clase. Entonces faltaba clase porque el perro se enojaba. Una cosa de loco. Miren lo que les estoy contando. Año 1996. Están todos locos. Pero siempre hay alguien. No importa, si el gato está ahí, déjalo. Esto es público, pobrecito, no lo vamos a sacar. Sigo entonces, ya me perdí. A ver. Va, vías de administración. Vías de administración. Pero ¿puedo hacer una? Eh, sí, 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 te escucho un poquito, pero dale. Ok, mi pregunta es, entonces, ¿la suspensión extemporánea es aquella que se prepara en el momento, se pone el principio activo, todas las materias primas que se necesiten, o es la que, por ejemplo, viene en un envase preparado y se necesita agitar? El agua se agita, lo vimos en algunas primeras clases. Toda aquella preparación farmacéutica que no tenga un estudio de estabilidad que respalde su futura conservación, se la considera extemporánea. Es decir, se prepara y se usa. Eso suele pasar mucho en las preparaciones de emergencia, por así decirlo, hospitalarias.
No son preparaciones concretas, sino que se arman para usar en un momento dado con el paciente ahí. Con el paciente ahí. Y eso va para adelante. Ahora, cuando hay un estudio de estabilidad que respalda la conservación del medicamento, obviamente ya deja de ser extemporáneo y se tiene en cuenta, se sabe que se puede conservar tanto tiempo, y de ahí se le agrega el vencimiento. A partir de esos estudios de estabilidad es el que se considera la posibilidad de fecha de vencimiento. Extemporáneo es se prepara y se usa. Si se preparó y no se usó en el momento determinado, hay que descartarlo y después volvemos sobre él. Se descarta y se prepara otra vez. Fíjense una cosa, la mayoría de las vacunas que se están usando ahora, sea para COVID, sea para neumonía, sea para la gripe común, una vez que se las quita de la cadena de frío, tienen una estabilidad de horas. Son extemporáneas. Si se pierde la cadena de frío por un tiempo más allá de lo estipulado o no se sabe cuánto perdieron, hay que descartarlas. Las vacunas se mantienen estables, sea cual fuera, si se mantienen a la temperatura estipulada por el laboratorio que las desarrolló. Si cambiamos las condiciones, es decir, las dejamos a temperatura ambiente y no se usan en el momento, ¿cómo garantizamos después que tengan el efecto que buscamos? Ese es el drama. Ahí se transformaron en extemporáneas. Seguimos. Perdón. Vías de administración. La mayoría son orales. Hay suspensiones de uso tópico. En general, las suspensiones de uso tópico son llamadas pastas y lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Se pueden utilizar sobre mucosas. Se pueden utilizar por vía parenteral. Las suspensiones son de administración estrictamente subdérmica o subcutánea o intramuscular. Aclaración que tendría que estar acá. Más allá de decir parenteral, es o intramuscular o subcutánea. Jamás una suspensión se administra en forma endovenosa. Simplemente porque puede producir trombosis e inclusive taponamiento de arterias. Está bien lo del liofilizado, pero el liofilizado no es una suspensión completa. Es el polvo al cual después le vas a agregar el agua para transformarlo o en suspensión o en solución. En general los liofilizados son para transformar soluciones. Lo que está en un liofilizado, un polvo liofilizado en un tarrito, después se solubiliza. Los liofilizados no son considerados extemporáneos. Se preparan cuando el liofilizado pasa a ser una suspensión. A esto quiero ir. Cuando el liofilizado pasa a ser una suspensión o una solución, ahí es donde hay que usarlo inmediatamente. Mientras esté liofilizado, lo podés conservar el tiempo que el laboratorio indique. Justamente el liofilizado es garantizar la conservación de un polvo de uso licuado futuro. Los liposomas son otra cosa. Los liposomas son nanotecnológicos. Ya no vamos a ocupar de eso. Ahí te salió conservación. Bueno, fenómeno. Fenómeno. Vamos. Un liofilizado es otro tema. Lo vamos a ver en farmacotecnia 3. No hay problema con eso. Pero un liofilizado es una forma de conservar un sistema en polvo que si lo hiciéramos completo con el agua inclusive, podría tener problemas de estabilidad. Y hasta el punto de no servir en
horas o en minutos. Ahí se prepara. Eso sería una, digamos, suspensión, entre comillas, extemporánea o una solución extemporánea. En general, los liofilizados son para lograr soluciones, si bien puede haber suspensiones extemporáneas también, o suspensiones a través de liofilizados también. Para que todo el mundo entienda, un liofilizado es un tratamiento específico que se le da a un polvo para quitarle toda el agua que tiene, de manera tal de que cuando recibe agua que lo va a solubilizar, es tal su avidez por esa agua que termina solubilizado en brevísimos instantes. Esa es la idea. Ahora, ese retiro del agua de cristalización y del agua que involucra la formación de los cristales de ese sólido aumenta inclusive su estabilidad en la conservación. Por eso se los liofiliza. ¿Cómo se formula una suspensión? Hablamos de suspensiones groseras, bebibles o tópicas. Se pretende, está bien, puede haber segundo componente, pero no nos salgamos de tema. No nos salgamos de tema. Una suspensión debe ser fácilmente resuspendible. A veces va a ser fácilmente resuspendible y otras veces no. ¿Cuál es la idea de la resuspensión? Volver a lograr un líquido cuya distribución de partículas sólidas sea homogénea. Ahí habla de apropiada rheología para envasar o administrar. ¿A qué se refiere? Básicamente, que los vehículos, estrictamente hablo en este caso de los vehículos, están armados de tal manera de que permitan no solamente que la suspensión fluya en forma homogénea, sino que esa fluidez le permita a su vez ser administrada con determinada homogeneidad, conservando, perdón, la homogeneidad. Algunas van a ser esterilizadas y si es de aplicación oftálmica o aplicación parenteral, van a ser esterilizadas. Recuerden que todo aquello que pasa a la piel tiene condición o ha de tener condición de estéril. Factores determinantes es lo que hablábamos recién sobre la carga superficial y la viscosidad. Mantener de alguna manera las partículas separadas y suspendidas el mayor tiempo posible e inclusive la posibilidad de resuspender, que eso es algo de alguna manera relativo, pero vamos a verlo. Acá es básicamente una diapositiva de adorno donde habla de la ley de Stokes y la ley de viscosidad. Es básicamente la fuerza que se opone a través de un fluido a la caída de una partícula sólida o de una partícula, sin que sea sólida, a una partícula. Y los valores que involucran esa ley de Stokes, o que están incluidos en esa ley de Stokes. Esto es lo que les conté antes sobre el potencial Z o la carga eléctrica de partículas. En algunos casos y en algunas suspensiones, más allá de que las partículas puedan mantenerse separadas, se suelen usar tensioactivos. Tensioactivos que lo que hacen es modificar la tensión superficial entre el vehículo y las partículas, en este caso las partículas sólidas. Mucho más importancia van a tener los tensioactivos en el caso de las emulsiones. Pero muchas veces se utilizan tensioactivos para lograr una mayor afinidad, una menor repulsión entre partículas sólidas y el líquido o fluido que maneja esas partículas.
inclusive algunos viscosantes, que vamos a nombrar al final, es decir, algunos agregados que viscosan al vehículo para lograr una mejor suspensión o una mayor estabilidad en la suspensión, funcionan de la misma manera. Es decir, aumentan la posibilidad de contacto, reducen la posibilidad de repulsión entre la partícula de la suspensión y el vehículo mismo. Esta era una de las viejas teorías de cómo se determinaba si una sustancia era capaz de mojar a la otra o cuánta repulsión existe entre un líquido y una superficie sólida, donde se trata de lo que se llama el ángulo de contacto. También es una diapositiva de adorno. El ángulo de contacto básicamente es la tangente sobre la superficie de la gota que se forma. Se dice que si el ángulo es agudo o llano, en este caso sería llano, recto, la partícula está mojada. Perdón, estoy diciéndolo mal. Si el ángulo es obtuso, porque tiene que ver con este lado, obtuso o llano, se dice que el líquido tiene afinidad por el sólido que lo recibe y lo moja, entre comillas. Si el ángulo es agudo, como en este caso, se dice que no hay afinidad entre el líquido y la superficie, y el líquido no moja. Es decir, se puede separar sin que haya habido absorción sobre la superficie y quede seco. Supongamos que la superficie sea madera. Si uno agrega una gota de agua sobre la madera, posiblemente se produzca, se moje y la madera la absorba. Obviamente si la madera no está tratada con algún hidrófugo, hablamos de madera común. Si en vez de agua lo que agregamos es, lo que tiramos es un líquido llamado mercurio, obviamente el mercurio no va a mojar la madera, va a poder ser recogido sin que haya contacto entre los dos. Es decir, el agua sobre la madera es capaz de dejar un residuo en la superficie por una cuestión de afinidad. El mercurio sobre la madera no va a dejar ningún residuo porque no hay ningún tipo de afinidad, ni de carga ni de viscosidad. Che, se entiende, ¿no? Vamos, sí, dale. Tipo de suspensiones. Acá me detengo un ratito porque tiene que ver con todo el balurdo que les conté hasta ahora. Todo eso de que si se moja, que si la carga, que si la viscosidad, que si el vehículo, que si... Vamos a esto. Una suspensión defloculada es aquella en las cuales básicamente las partículas en algún momento van a precipitar, es decir, van a lograr irse al fondo del frasco donde las pusimos y su resuspensión va a ser muy difícil. Simplemente porque a medida que van precipitando, si uno las dejara libremente sin usar, a medida que van precipitando, se van acomodando las cargas de superficie de partículas sobre las cargas de las partículas que precipitaron antes. Lo que se forma en el fondo del frasquito es una especie de engrudo o grumo, en donde las partículas están incluidas unas sobre las otras, sin dejar ningún rastro de vehículo entre una partícula y otra. Esto los americanos o los ingleses lo llaman caking, o la torta. Cuando se forma la torta, su resuspensión es virtualmente imposible. Simplemente porque la torta, al mover nosotros o agitar el frasquito, puede romperse, pero no garantiza eso la homogeneidad de la distribución de las partículas, porque hay partículas que quedan unidas. Para evitar el caking o la precipitación de las partículas, es que se usan los viscosantes o los tensioactivos.
que básicamente aumentan la influencia o digamos, el contacto entre el líquido y las partículas, de manera tal de que la formación de la torta sea lo más tarde posible. Entonces, mientras dure la estabilidad propuesta por el laboratorio, uno puede agitar una suspensión defloculada y saber que se va a homogeneizar otra vez, gracias a que la viscosidad y el manejo de las cargas a través de tensioactivos y o agregados de otras cargas los mantienen separados. Ahora, si se formó la torta, es decir, pasó tanto tiempo que las partículas cayeron y formaron la torta en el fondo, la suspensión se arruinó. Otro tipo de suspensiones es las llamadas floculadas. En una suspensión floculada, la asociación o interacción entre el vehículo y el polvo incluido es tal, precipitan con vehículo incluido. Es decir, se forma lo que se llama flóculos. Flóculos básicamente es la asociación de algunos granos del polvo, pero que a su vez guardan dentro de esa asociación determinada porción de líquido. Y cuando precipitan, no se unen por cargas, guardan líquido, precipitan líquido en su precipitación. ¿Qué significa eso? Que aunque formen la presunta torta en el fondo, cuando uno lo agita, se vuelven a dispersar sin mayor inconveniente. Es decir, en el caso de las defloculadas, cuando se forma la torta, no queda líquido o vehículo entre las partículas. Se vuelve dificultoso suspenderlas. En el caso de una suspensión floculada, los flóculos o las porciones sólidas guardan dentro de sí determinada porción del vehículo, de manera tal de que cuando uno agita, la suspensión se homogeneiza en forma rápida. Es decir, es otro tipo de estabilidad. Otro tipo de estabilidad. Existen suspensiones floculadas, que en general una suspensión floculada, piensen que si las partículas guardan alrededor de sí parte del vehículo que las contiene, el volumen que van a ocupar en su precipitación va a ser mucho mayor que el que ocupan las suspensiones defloculadas, en donde el líquido queda afuera y todas las partículas apretadas o asociadas a través de cargas unas sobre otras. Les cuento otra más. La mayor parte de las suspensiones, digamos así, un 70% de las suspensiones industriales de uso corriente farmacéutico son defloculadas. Y el otro 20 o 30% que quedan son suspensiones floculadas. Ejemplo, Milanta, Waldrox, hidróxido de aluminio. Esas suspensiones son defloculadas. Lo que pasa es que tienen tensioactivos, agentes peptizantes, sales de sodio y demás para modificar las cargas. Tienen viscosantes, metilcelulosa o alguno de esos, de manera tal de que las mantienen, digamos, se puede mantener la suspensión estable y reconstituible un determinado tiempo. Suspensión defloculada, acá ya es más complicado. Suelen ser, por ejemplo, no sé si alguna vez lo vieron, los jarabes de un antibiótico que se llama metronidazol. En el caso del metronidazol se suele usar para infecciones intestinales o infecciones gastroenterológicas. Como el metronidazol se absorbe muy rápido a través de la pared del intestino, para evitar esa absorción se lo adsorbe en un medio arcilloso, generalmente bentonita. La bentonita más el metronidazol más a un agente viscosante más algún
peptizante que modifique cargas, transforma a la bentonita en flóculos. Flóculos que tienen absorbido sobre su superficie al antibiótico metronidazol. Resultado, por más que precipite, uno la agita y se vuelve a resuspender, sin mayor inconveniente. Conclusión de lo que se acabo de poner. Las acabo de contar. Existen suspensiones defloculadas, estabilizadas para un determinado tiempo. Existen suspensiones floculadas, también estabilizadas para determinado tiempo. Los antibióticos no son eternos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En unos casos, el polvo va solo. En otro caso, el polvo va rodeado de vehículos, de manera tal de que su resuspensión sea más fácil. Volvemos al potencial Z. Lo que yo les contaba es, en este caso, esto tiene que ver con lo que yo les contaba antes. Diferencia de potencial entre la superficie de la partícula y el infinito. Y las cargas que se pueden ir asociando sobre la superficie de las partículas. Es un dibujo explicatorio de lo que yo les conté. No dejen de mirarlo después. Lo mismo que este. No dejen de mirarlos después. Ustedes hay los libros. Acá, creo que acá. Esto, la capa de Stern o capa de contraiones. Son todos los iones que se van juntando alrededor de la superficie de la partícula para formar en definitiva la diferencia de potencial. Recuerden, esta capa de iones que pueden asociarse a los iones de la partícula, más allá de que acá la partícula tenga la misma carga de superficie, como si fuera una porción de metal, puede ser modificable con el agregado de iones desde afuera. Lo que hablábamos en algún momento en sistemas dispersos de agentes peptizantes. Simplemente son aquellos que modifican la superficie de la carga. En algunos casos se hace para estabilizar la suspensión y en otros casos se hace para lograr concretamente que las partículas suspendidas precipiten. A propósito, acá hablamos o acá habla de algo que también ya les conté sobre la interacción entre cargas que puede producir o unión entre las partículas cuando las cargas son de distintos signos o repulsión entre las partículas cuando son de distintos signos. Acá dice algo que no es correcto, dice la fuerza de atracción son fuerzas de Van der Waals. No, son cargas. Si una carga negativa y la otra carga positiva se unen. Sí, Cristina López. Sí, alguien levantó la mano. Pido perdón, sigo. Si aparece en algún momento, o si no, que escribime la preguntita acá. Bueno, esto de la teoría de LBO no es algo que me interesa que conozcamos, está puesto a título informativo. Básicamente tiene que ver con el cálculo y la, digamos, la teorización de las cargas de repulsión o de atracción entre partículas en una suspensión, ya sean estas partículas coloidales o partículas groseras, de un micrón para abajo o de un micrón para arriba. Esto tiene que ver exactamente con lo mismo.
Esto es la búsqueda, digamos, estos gráficos están hechos midiendo diferencias de potencial distintas. Y algo que habíamos hablado en la clase de sistemas dispersos, lo aplicamos también a las suspensiones groseras. Medición de cargas distintas hasta lograr en una suspensión cuál sería el valor de repulsión ideal entre partículas de una suspensión para que éstas se mantengan estables un tiempo determinado. Esto es para partículas solas y esto es para partículas más agentes peptizantes. Es decir, cuando agregamos algún tipo de iones y hacemos que esto, que sería lo normal, se modifique en forma más rápida. La idea es hasta qué punto podemos usar este tipo de preparaciones para lograr una floculación, es decir, para lograr que las partículas precipiten y lo separemos del líquido en el que está. Y otras cosas, y lo mismo al revés, para lograr la posibilidad de que esas partículas se mantengan dispersas el mayor tiempo posible. ¿Cuál sería el objetivo de hacer flocular lo que se encuentra en una suspensión? Básicamente es cuando nos interesa específicamente el sólido que está suspendido y lo queremos usar separado del líquido que lo suspende. Esto se suele utilizar cuando se quiere purificar una determinada sustancia o cuando se quiere separar del medio en donde se produjo. Ya su aplicación farmacéutica no es terapéutica, sino en producción. Les cuento más allá del dibujito y demás, que lo más común para lograr la floculación de algo suspendido es utilizar electrolitos. Les cuento, se utiliza para producir iones en polvo, o para producir, perdón, metales en polvo, para separar metales en polvo, básicamente a veces la preparación coloidal por medios eléctricos. Así se prepara plata coloidal, oro coloidal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si lo que nos interesa a nosotros es quedarnos con la plata o el oro, no para una aplicación farmacéutica determinada, sino porque queremos el metal, lo que se hace es contraponer un ion de carga distinta que arruine al gel hidrófobo, caen las partículas y las separamos. Esto se puede hacer o por el agregado de electrolitos o se puede hacer a través de el uso de electricidad. Un método viejo que ustedes deben conocer que se llama electroforesis. Los iones quedan pegados al electrodo contrario, se corta la electricidad y se separa. Esto es básicamente para la producción a determinada escala de determinados metales. Se hace con el aluminio a gran escala, para lograr separar el aluminio de la bauxita, que es el mineral natural del cual se extrae aluminio. Se hace con la plata, se puede hacer con el oro. Más allá del uso raro ese de cianuro que se hace ahora. Sigo adelante porque esto tiene que ver con la floculación que les conté recién. Fíjense acá, me detengo en el dibujito este. Esto sería una suspensión defloculada. Olvídense de lo que dice acá. Esto es una suspensión defloculada. Cada partícula se va incrustando en el resto de acuerdo a cómo tienes divididas o separadas las cargas de superficie. El asunto es que se une de tal manera que el líquido, el vehículo que la suspendía, queda libre, cosa que no sucede en una suspensión floculada. El agente suspensor se mantiene entre las partículas y favorece, cuando uno las mueve para distribuirlas en todo el volumen, su distribución homogénea. Este dibujito, más allá de que se dedica a otra cosa o tiene que ver con otra cosa, tiene que ver estrictamente con la diferencia entre una suspensión que guarda líquido en el medio y una suspensión que lo pierde.
Esto pasa a un tiempo determinado. Antes de ese tiempo, mientras movamos esta suspensión, podemos lograr determinada homogeneidad y su aplicación. Si la torta por algún momento se formó, la suspensión ya se arruinó. Acá está concretamente armada digamos, la diferenciación entre las suspensiones defloculadas y las floculadas. En la suspensión, las partículas, en las suspensiones defloculadas son entidades separadas, libres, solamente partículas. En las floculadas forman agregados no compactos. ¿Qué agregados se asimilan al vehículo? Las partículas que precipitan con una porción de vehículo alrededor. La velocidad de sedimentación. En este caso es baja. Las partículas suspendidas están de alguna manera sostenidas a través de la viscosidad, la aumentación y la electricidad en el vehículo, de manera de mantener su homogeneidad. La velocidad de sedimentación en una suspensión floculada es muy alta, precipita enseguida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se puede volver a suspender sin problemas. Fíjense, velocidad de formación del sedimento o caking. En las defloculadas es lento, tarda mucho tiempo en formarse. Una vez que se formó es irrecuperable. La formación del sedimento en la suspensión floculada es rápido, pero ese sedimento es resuspendible. Característica del sedimento final, muy compacto, se forma una pasta dura, el caking o torta, que les conté recién. En el caso de las floculadas, el sedimento es muy poco compacto y se resuspende. Aspecto, ambas dan un aspecto de homogeneidad, pero distinto. En este caso, suele verse un color uniforme, por eso ahí dice aspecto agradable. Uno ve el Vilanta y es todo de color blanco, uno ve un sucralfato y es todo de color pardo amarillento, lo que fuera. En las suspensiones de floculadas, lo que se ve son pedacitos de polvo separados y en el intermedio el vehículo retenido. Otra vez hablamos del volumen de sedimentación. En el caso de una suspensión defloculada, suele verse la torta en el fondo y un sobrenadante. En el caso de una suspensión floculada, generalmente se ve básicamente todo el volumen ocupado por las partículas. Este F, el infinito, es lo que se llama volumen de sedimentación, o el volumen que ocupa, el índice de sedimentación. El volumen que ocupa el polvo sedimentado sobre el volumen total de la suspensión. A eso se llama F infinito. Puede ser 0,5 y en algunos casos es menor, en el caso de una defloculada. Puede dar 0,2, 0,1, todas las partículas unidas en el fondo. En el caso de una suspensión floculada, el F infinito, es decir, relación entre los volúmenes que ocupa el sedimento y el volumen total, tiende a 1, es decir, a completo. Tiende a ser el mismo. No vamos a decir que es igual a 1 siempre, es simplemente una tendencia. Relación entre volumen, esto no nos ocupa demasiado. Elaboración de suspensiones. Recuerden, el vehículo se estructura por un lado y las partículas se humectan por otro antes de juntarse. Partículas que van a formar la suspensión, más el agente humectante, que puede ser un tensioactivo o el mismo agente viscosante, y finalmente el vehículo. Se preparan
de la misma manera tanto las defloculadas más las floculadas. Ahora, una suspensión floculada suele tardar en producirse un poquito más que una defloculada. ¿Por qué razón? Porque las partículas las partículas que fueron incluidas tienden a formar el flóculo y a retener medio dispersante entre sus partículas. En las defloculadas eso no sucede. La preparación siempre se hace, la elaboración de suspensiones siempre es en continuo movimiento, continua agitación. Lo que queremos es que se guarde la homogeneidad el mayor tiempo posible. ¿Qué agentes viscosantes, generalmente viscosantes con S, se utilizan para producir suspensiones? Los más viejos, alginato, goma arábiga o carrageninas. Hoy es carboximetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa. Recuerden, son líquidos que fluyen como plásticos. Requieren una fuerza de corte y que sigan. Por eso hay algunos que ustedes conocen que acá por ahí no aparecen, tipo el carbopol o carboxipolimetileno. Necesitamos determinada fluidez. Si hablamos de carboxipolimetileno o carbopol, lo que buscamos es una fluidez menor y ya no estaríamos hablando de una suspensión tomable o inyectable, sino una pasta, algo que se aplica en forma tópica. Lo más común, carboximetilcelulosa, 1%, 2%. No pasar el 4%, porque empieza a comportarse como fluido pseudoplástico, es decir, fuerza de corte al infinito. Tipo de controles que se hacen a una suspensión. Magmas. Me detengo un segundo en esto. Un magma es una suspensión, pero una suspensión con una altísima concentración de sólido. Mucha concentración de sólido. Generalmente, las suspensiones de uso farmacéutico corriente, léase Milanta, Aldrox o alguna de esas, se hacen entre el 5, 6 o 7%. Es un 7% de sólido que se suspende en un vehículo determinado. Ahora, cuando esas suspensiones superan el 8%, ya dejan de ser suspensiones de uso común y pasan a ser magmas. ¿Cuál es la característica del magma? Y el magma es una suspensión que es tan concentrada que es más viscosa que las suspensiones comunes. Un magma de uso común en el planeta es lo que llamamos leche de magnesia, que puede usarse como antiácido o puede usarse como laxante. Leche de magnesia. La viscosidad, en este caso, o el tipo de fluido, no es ni plástico ni pseudoplástico. Es un fluido dilatante que uno tiene que mover y hacer volcar. Y cuando uno lo vuelca, la viscosidad mientras se va moviendo se va incrementando. Recuerden que los fluidos dilatantes aumentan su viscosidad en la fluidez. ¿Recuerdan eso? Un magma es un fluido dilatante. Acá aparecen o les mostramos un par de formulaciones de un vehículo estructurado al cual después se le puede agregar un determinado polvo para lograr suspensiones, tanto floculada como defloculada. Generalmente son floculadas. El sorbato de potasio puede, que es lo que se usa como viscosante, puede no existir.
la goma xantán puede no existir y ser reemplazados por carboximetilcelulosa. No hay problema con eso. Puede haber sacarosa o sacarina sódica como saborizantes, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el asunto es así. Sorbato de potasio en este caso figura o actúa como tensioactivo, es decir, permite la humectación de las partículas, aumenta el contacto de las partículas con el vehículo. La goma xantán, que es una de las tantas gomas que existen, o carboximetilcelulosa, llegado el caso, le proporcionan viscosidad. El ácido cítrico y la sacarosa tienen que ver con el sabor y el ácido cítrico en particular también suele tener que ver con la modificación de cargas de superficie. El resultado es que esto está armado para formar una determinada o dispersión coloidal o una suspensión grosera. ¿Me han entendido todo? ¿El gato habrá entendido? Pregunto. Preguntarle al gato si le sirvió de algo. Por lo menos se lleva una buena impresión cibernética de las construcciones farmacéuticas. Les cuento que la clase que viene vamos a volver, antes de empezar con las emulsiones, vamos a volver un ratito sobre esto. Vamos a ver alguna formulación concreta que yo les voy a pasar. ¿Está? De suspensiones de uso común, como bebidas generalmente. Les recuerdo, como bebidas, en el caso del uso farmacéutico. Y alguna suspensión de uso parenteral. Léase por ahí la penicilina benzatínica o demás. Hay celulosa, sí, Fabio, hay celulosa microcristalina, sobre todo las denominadas tipo pH 100, 110, que se pueden utilizar como viscosantes. Para comprimidos, celulosa microcristalina, lo más común son las que se llaman pH 200 o 201, que tienen una partícula más grande y permiten una mejor compresión. Pero las tipo 100 o hidroxipropil metilcelulosa, como decís vos, perfectamente se acomodan a transformarse en un viscosante para lograr suspensiones. ¿Ok? Es una sigla del laboratorio que la fabrica. Es una sigla. Y 200 tiene que ver con el pH, el peso molecular. No nos corresponde verlo ahora eso, lo tenemos que ver en farmacotecnia 3. Pero bueno, les tiro un dato. ¿Eso qué? Héctor. No, pH puede ser. Puede ser, pero es la sigla que usan los fabricantes, que ahora se hizo universal. Todos los fabricantes de celulosas microcristalinas, que se usan básicamente para comprimir, si bien, como les acabo de contar, existen algunas que se usan para viscosar, utilizan las mismas siglas. Utilizan las mismas siglas. Así que no problema. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, chicos. Corto acá. Y nos vemos el sábado.